Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vamos a quedar ahí, por favor. Aleluya. Este capítulo es interesante, es bastante álgido y muy interesante. Así que, nuestro hermano, por favor, vamos a coordinar. Usted puede buscar, si gustan las imágenes, donde dice la segunda diapositiva, donde dice Apocalipsis. Usted puede buscar, bajar, hasta llegar al capítulo 13. Está por números. Después de las 7 trompetas, luego habla de la mujer en el cielo con la luna debajo de sus pies. Y luego va a encontrar el capítulo 13, donde está esta imagen. Es interesante, fíjense bien lo que dice en el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Eso es lo que mencionamos ahí. Entonces, uno cuando lee esto, al menos cuando leemos la primera vez, no tenemos idea. Se dice, ¿por qué? Porque el libro de Apocalipsis, ahora, antes de ir al libro de Apocalipsis, quiero decir, la Biblia es literal. O sea, toda la Biblia es literal, desde Génesis a Apocalipsis. Pero sin embargo, como este libro de Apocalipsis, todo lo que es literal nos muestra en símbolos. O sea, hay símbolos que nos ayudan a lo literal, gramaticalmente. Entonces, en ese sentido, este libro de Apocalipsis no todo es literal. Enseguida lo vamos a comprobar. No todo es literal, sino también es simbólico. Pero tampoco todo es simbólico, también hay algo de literal. Es muy importante entender eso. Ahora, por otro lado, cuando leemos esta parte, nos falta entender algo más. Y yo por eso pedí al Espíritu Santo que pueda abrir el entendimiento para que podamos entender. Imagínense, aún desde estar enseñando esta materia por muchos años, yo el 9 de marzo, no hace mucho, hace unas semanas atrás, yo he cumplido 44 años en el Evangelio. Y estos 44 años he venido siguiendo, he venido advirtiendo al pueblo de Dios, no porque yo quería. Le comento un poquito mientras nuestro hermano, cuando ya lo tenga, el capítulo 13, está perfecto eso.
En el otro búscamelo hasta llegar a la imagen. Son puras imágenes. Entonces, esto es interesante. Esa gráfica que usted ve es el libro de Apocalipsis, así de sencillo y así de simple. O sea, no hay nada por qué complicarnos. Así que cuando estaba enseñando en una iglesia, dice, ¿dónde está su baqueta? ¿Podemos usar tal vez su baqueta para poder indicarle un poquito? Sí, su baqueta. ¿Saben que el libro de Apocalipsis no es difícil de entender? Claro, para alguien que conoce y ha estudiado no es difícil, pero para alguien que uno solo, gracias, el otro es para despertar. No estoy jugando. Dice que en una iglesia el pastor le dijo al hermano, por favor hermano, despiértele al hermano, le dijo, ¿no? Y el hermano le dijo, no, usted lo ha hecho dormir, pastor, usted despiértelo. Así que este es para despertar a los que se duermen. No, estoy jugando un poco. ¿Saben qué? El Apocalipsis, hermanos, no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Fíjense bien en el capítulo 1, la imagen que estaba en el relato de Apocalipsis, por favor. El diagrama, un poco más abajo de eso. No, el diagrama que estaba puesto hace rato, por favor. Fíjense bien el capítulo 1 en su Biblia. No nos cierre el capítulo 13, pero vaya al capítulo 1 y se va a fijar en el verso 19. ¿Qué dice? Sí, 1:19. ¿Qué dice? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Interesante, ¿no? ¿Qué dice? Escribe las que son, tipo presente, ¿correcto? Y las que han de ser después de estas. Entonces, en este diagrama, no sé si pueden revisar, entonces podemos apagar un poco los focos, para que puedan ver, acá en el capítulo 1:19 dice, las cosas que son, que luego las que han de ser después de estas. O sea, el Apocalipsis lo estamos dividiendo en dos partes. ¿Y quién lo está diciendo? Jesús. ¿Está hablando con quién? Está hablando con Juan, en la isla de Patmos. Y le está diciendo que el Apocalipsis está en dos partes. Pero en el capítulo 4, puede leer por favor los versos 1 y 2, encontramos muy parecidas las mismas palabras. Capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Qué dice? Léalo por favor. Después de esto vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Notan? Las cosas que deben ser después de estas. Entonces está hablando de dos tiempos. Está hablando del tiempo presente y está hablando del tiempo que va a ser después. Eso es muy importante que entendamos. Ahora, fíjense bien acá las cosas del tiempo presente. ¿Cuáles son? Las 7 cartas a las 7 iglesias. O sea, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 es el tiempo presente, según estos dos versículos que acabamos de leer. Entonces, si esas 7 iglesias, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, todos esos 7 iglesias, Éfeso, todo eso, está hablando del tiempo presente. Pero a partir del capítulo 4, alguien ha leído por ahí, ¿verdad? Continúa lo que dice hasta el versículo 6, por favor, vean. Capítulo 4, verso, ahora hemos leído el verso 1. Si quiere, vuelve a repetir el verso 1 para entender, porque está recorrido hasta el verso 6. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado,
y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en el trono a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Amén. Podemos continuar y esos 4 seres vivientes están ahí, uno con un rostro de un buey, el otro de águila, el otro de hombre, ¿no? Entonces, ahora fíjense bien, en este capítulo 4, lo que hace es subirlo, 4, 1 y 2, arriba, lo que hace es subirlo a él. Vamos a comprobar cómo es de interesante. Vamos al capítulo 4, capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, verso 4. A veces no nos percatamos de algunas palabras de la palabra. A ver. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien. Ahora salte al verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Todas naciones, tribus, y pueblos y lenguas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Solamente el verso 7. Ahora fíjense bien, ¿se han dado cuenta de 2 verbos interesantes ahí? ¿Se dieron cuenta en el verso 4 y en el verso 9? Dice en el verso 4, y oí el número de los sellados. Eso quiere decir, escuchó, pero no vio. ¿Por qué? Porque en este capítulo 4, acá en este capítulo 4, verso 1 y 2, dice, después de eso, después de las 7 cartas a las 7 iglesias, él miró y arriba de él estaba un cielo abierto y le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Correcto? ¿Está muy bien? Entonces nota ahí que Juan, cuando se está sellando a 144,000, porque 12 por 12,000 son 144,000. Entonces, de esas 144,000 personas que son de las 12 tribus de Israel, él no vio cómo estaban sellando. Porque si usted lee el capítulo 7, versos 1, 2, 3, los primeros versículos, dice que mandó a 4 ángeles que detuvieran los vientos para sellar a los 144,000. Pregunta aquí. ¿A quiénes está sellando ahí? Pastor, a los de la nación de Israel, a las 12 tribus de Israel. Y para sellar a las 12 tribus de Israel, mandó a 4 ángeles que detengan los 4 vientos, norte, sur, este, oeste. Uno. Segundo detalle, Juan no vio. Él no está viendo. ¿Por qué? Porque él ya no está en la tierra. Está en el cielo. Interesante, ¿no? A veces cuando leemos no nos damos cuenta de esos pequeños versículos. Pero en el versículo 9, en el verso 9, él ya no está en la tierra, pero está en el cielo. Después de esto, mire. Nota, ¿qué es lo que vio ahí? Acaban de leer, usted también está leyendo, seguramente leyendo su libro. Entonces, en Apocalipsis, ahora, este periodo
es el periodo de la iglesia, porque son a las 7 iglesias. Pero una vez que sube, por eso cuando Dios lo sube a Juan, es figura, es un tipo de la iglesia cuando va a ser arrebatada. Y cuando sube ahí, y él en el verso 4 dice: yo escuché que estaba enseñando allá en la tierra, allá abajo. Yo no lo he visto, pero allá abajo estaba enseñando a 12. Entonces, Dios ya no se preocupa de quién, de la iglesia entre los gentiles. Se preocupa de la iglesia solamente en la nación de Israel. Por eso que en el verso 9 él miró, porque estaba así como me ves, como te veo a ti, estaba viendo. Y eso es lo que describe a partir del verso 9 adelante. Y el versículo que hace tropezar a una gran parte. Ahora, antes de continuar un poquito con eso, quiero aclarar eso para volver allá. Entonces, acá, estos primeros 3 capítulos hablan de la iglesia entre los gentiles. Y luego, ahí está el arrebatamiento, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, 11 de Apocalipsis, ya no se preocupan de nosotros los gentiles, se preocupa de la nación de Israel, solamente de los israelitas. Entonces, ese periodo de preocuparse de los israelitas solamente lleva 7 años. Y enseguida lo vamos a comprobar. Entonces, a ese periodo se lo llama periodo de la tribulación. Pero los últimos 3 años y medio, que solamente es el capítulo 16, se lo conoce como la gran tribulación. O sea, una es la tribulación, que son los 7 años. Pero los últimos 3 años y medio es la gran tribulación. O sea, yo les digo que no me gustaría estar ni en la tribulación ni en la gran tribulación, que es la última parte, la media parte, o sea, la última media parte, donde va a ser por primera vez Dios se va a enojar. Por eso que son las 7 copas de ira de Dios. O sea, ahí sí Dios va a estar molesto, enojado. ¿Usted tiene demonio propio o tiene dominio propio? ¿Cuánta gente vivimos con demonio propio? Pero no, el cristiano tiene que tener dominio propio. El capítulo 1, verso 7 del libro de 2 Timoteo nos dice: hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿sí?, sino de amor y dominio propio. Y en el capítulo 1, versos 5 y 6 hasta el verso 9, en el libro de 2 Pedro, nos habla y nos dice que debemos, dice, al conocimiento debemos, ¿qué cosa? A la piedad, fe, y a la fe, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, no ese demonio propio. ¿Cuántos todavía como cristianos vivimos con nuestro demonio propio, verdad? Muy bien, entonces, fíjense bien que el Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, hablan de la iglesia entre los gentiles. Los capítulos 4 al 19, la segunda parte, que son los 7 años de la tribulación, y luego, después del verso 19, 11 al 21, termina. Y el capítulo 20 hasta el 21 y 22 habla el milenio y luego el estado eterno. Que en el capítulo 21, versos 1 y 2, en el libro de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, el mar no existía más. Entonces entramos a un estado nuevo, un estado diferente. Entonces el Apocalipsis es eso, no tenemos que complicarnos. Entonces este diagrama, ya el hermano lo guardó ahí en su, ¿cómo se llama? En la computadora. Se va a quedar con ustedes, con la iglesia, con usted, pastor. Y acá está mi sello, aquí abajo. Para que siempre se acuerden. Me llevó algunas horas hacer este trabajo, pero estamos para compartir. Ahora volvemos al libro de Apocalipsis. Dejamos un ratito para que usted vaya, si tiene un buen octavos, si
si sus octavos están funcionando bien, entonces usted va a poder ir grabando y también puede sacarse copia para que usted tenga idea. Ahora, una de las cosas muy interesantes, acá, en este recuadro, se divide en algunas partes del Apocalipsis. Pero como la materia de esta mañana no es el Apocalipsis, vamos a hablar sobre el Apocalipsis. Entonces, yo quiero aprovechar bastante el tiempo, solamente les estoy dando algunas pautas para que ustedes entiendan cómo funciona el Apocalipsis. No es complicado. No es complicado. Por eso, nosotros hemos cometido errores, los hombres, porque no hemos entrado en eso, como les demostré en el capítulo 7:4 hoy. A veces uno lee, pero no se da cuenta de sus dedos. Es muy pequeñito, dice, oí. Es un diftongo, ¿verdad? Porque he dicho que de los vocales, oí. Y el otro dice, mire. A veces uno no se da cuenta de esos pequeños, pero dicen mucho en el reino de Dios. Muy bien, volvemos entonces aquí a Apocalipsis, capítulo 13. Y para entender un poco esto, para hacernos una mejor interpretación, vamos al capítulo 17. Capítulo 17 dice, vamos a leer conmigo, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Acá vamos a quedar. Lo que quiero es que la misma Biblia nos dé la interpretación. Y acá nos está diciendo que esos 7 cabezas, según este capítulo 17, nos dice que son, ¿qué cosa? 7 montes, sobre las cuales se sienta la ramera. Y hace unos años, muchos años, estoy hablando de más de allá de la década 90,
En ese tiempo pude encontrar, porque toda la década 80, ¿saben qué nos preocupaba nosotros los cristianos? Era contra el socialismo que estaba queriendo llegar al poder, y el socialismo en ese tiempo, el comunismo, estaba promoviendo, ¿qué cosa? La evolución. O sea, si tú eras cristiano en la década 80, todos estos años, hasta el 9 de noviembre de 1989, a las 8 de la mañana, hasta ese tiempo, nosotros luchábamos contra los comunistas socialistas, porque ellos promovían la evolución. El hombre vino del mono, hemos ido evolucionando desde una ameba, y que nosotros no somos creación, somos una evolución. Imagínense un diputado del MNR, allá en el año 1994, profesor de estudios sociales, me dijo a mí y a algunos otros en ese tiempo, él nos dijo, de aquí a 20 años el burro va a tener espíritu, porque todo está evolucionando. ¡Qué sabiduría de este hombre! ¿No? Profesor, nada menos de estudios sociales. ¿Dónde? En la ciudad de Sucre. Y diputado del MNR en ese tiempo. ¡Qué increíble! Cómo a veces, por eso dicen, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice el capítulo 1, versos 22 y 23 en el libro de Romanos. ¿Sabe qué? No se ha preocupado de tratar de controlar y dominar. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Usted conoce tal vez, por lo menos por información o por TikTok, que hay gente que le gusta criar cerdos, ¿correcto? Y al cerdo se le da todo lo que quiera comer, y el pobre cerdo come y come. Claro, cuanto más grande y cuanto más gordo, hay más quintos. Imagínense, ayer en la mañana en Unitel decía uno de los productores que van a vender allá a Arequipa y todo eso en el Perú, y va a haber una buena platita acá en Dios y va a favorecerlo. Entonces él decía que, bueno, el pobre cerdo come y come, pero no se da cuenta que después viene el hachazo, ¿verdad? Entonces, y por si acaso, mi mamá me enseñó cuando era pequeño, me enseñó cómo matar un cerdo. ¿Usted conoce cómo matar un cerdo? Le enseñé. Una de ellas es degollándole, ni así no muere. Una es dándole un golpe a la nariz o en la frente, se desmaya, pero a veces no siempre muere, a veces muere, le pega el golpe. Pero el secreto interesante es que el codito de acá, del lado izquierdo, es la señal para saber dónde está el corazón. Y el cerdo muere. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Porque la sociedad está siendo alimentada como ese cerdo por el diablo. El diablo te ha metido toda clase de cosas, de placeres, de pensamientos, de ideologías, y ciertamente esto es como se va a ese cerdo para darle luego el hachazo. Nosotros, la iglesia, no somos la cola, somos la cabeza, y la cabeza sabe a dónde está yendo, sabe cómo está yendo, ¿correcto? Así como el conductor del taxi, del auto, sabe por dónde está yendo, cómo esquivar los baches y todo eso. Nosotros somos esa, la iglesia sabe a dónde está yendo. Entonces, volviendo al tema, ¿saben qué? Acá nos dan unas pautas, este capítulo 17, sobre esos 7 montes. Y esos 7 montes se descubrió, dice que la ciudad que está en medio de esos 7 montes es precisamente Roma, el papado. Por eso el capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis habla sobre el juicio precisamente a esta denominación. O sea, esta es una denominación que el 2020, ¿se acuerdan cuando estuvimos en plena pandemia? Yo escuché a un predicador en inglés, predicó en inglés y yo le escuché todo al hombre y dije, qué interesante. Y te digo una cosa, este predicador utilizó los mismos versículos que hoy en día voy a usar en parte, no todos, pero en parte voy a utilizar en esta enseñanza.
Entonces, cuando te escuché, dije, qué interesante, pero ¿cuál era la intención de este predicador? Utilizando los versículos que usamos para hablar sobre acontecimientos finales, era precisamente hablarnos para contradecir, para decirnos que no existe arrebatamiento. Yo te puedo mencionar, pero por respeto al ministerio y por respeto a su ministerio de estos hombres, que son muy conocidos y tienen millones de seguidores en YouTube, en Instagram y en otros, estos hombres hoy en día están diciendo que no existe arrebatamiento. Usted se va a encontrar, se va a enfrentar a estos teólogos y muchos de ellos, como esos pastores, que son muy reconocidos a nivel internacional, diciendo que no existe arrebatamiento. Pero yo quiero decirte esta mañana, hermano, que digan todo lo que digan, que no hay arrebatamiento, pero que me demuestre a través de la Biblia que no hay arrebatamiento. Que me digan, que nos digan a nosotros, que no, porque aquí no importa la opinión de un hombre sabio, de un hombre muy letrado, versado. Acá la opinión única y valedera es la palabra de Dios. Si usted va a estar bendecido, no va a ser por la predicación de algún predicador elocuente. Usted va a estar bendecido por su fe. Aleluya. Creer en esta palabra. Usted por eso ahí. Y allá no valen los títulos. Usted llegará, soy ingeniero. Sí, está bien. Arquitecto, perfecto. Y usted va a ser un licenciado, médico, perfecto. Allá lo único que cuenta es la fe. Allá no valen los títulos. Hoy en día, cuando te veo a ti, yo veo que tú eres muy inteligente, muy sabio, porque tú estás aquí para salvar tu propia vida y la vida de tu familia. Entonces, no quiero, me estoy desviando un rato, soy honesto, pero quiero que veamos un poco. Este capítulo 13 nos viene diciendo que hay un monstruo que se levanta de en medio de la arena del mar. Sale con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas tenían diademas. Y ciertamente eso llama la atención. Por eso le pedí al hermano si encontró la figura del Apocalipsis, la figura de la imagen del capítulo 13, que lo pusiera. Y más abajo de eso está, pero se puede encontrar. Entonces, hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿a qué se refiere? Y hemos visto que en el capítulo 17, esta bestia se levanta de medio de la multitud de personas. O sea, se levanta en medio de la multitud de personas. Por eso cuando habla de aguas, está hablando de personas en el mundo. Y mucho más si habla de aguas turbias, está hablando de los mundanos. Y si usted se soñó con agua cristalina, está hablando de multitud de personas cristianas. ¿Sí? Entonces, este personaje se levanta de en medio de esa multitud, tiene 7 cabezas. Según el Apocalipsis capítulo 7, dice que son 7 montes. Entonces ya nos está direccionando. Ahora, ¿por qué le comenté de este pastor que predicó en inglés en el 2020? Porque eran como las 8 de la mañana y yo estaba orando solo, estábamos cerrados, estábamos en abril, martes 20 de abril. Entonces, cuando yo estaba orando, el púlpito estaba ahí, yo estaba orando en el templo. Y desde muy temprano, yo le preguntaba al Señor, le escuché predicar a este predicador diciendo de que no hay arrebatamiento, y tu palabra nos muestra que hay arrebatamiento. Y cuando estaba preguntando, justo a empezar por ahí, ¿sí? Me dice, tú sabes que existe un billete falso y un billete verdadero. Me detuve y dije, claro, el billete falso es tan idéntico al billete verdadero. ¿Sí o no? Si no, no seríamos engañados. Entonces, hoy en día hay gente que anda hablando tan parecido a nosotros, pero su fin es desviarnos de la verdad.
Y esta mañana, ahora yo conozco muy bien la palabra de Dios. En el capítulo 3, verso 1, en el libro de Santiago, dice: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación. Ahora, ¿creen ustedes que yo voy a exponerme por unos cuantos minutos, exponerme y decirles a ustedes, hermanos, hablar contra mis principios? Porque en el año 1987, cuando estaba de estudiante en la ciudad de Sucre, me vino un pensamiento y me dijo: si Dios no existe, ¿tú harías el bien? Fui confrontado con eso. No estaba un solo día, estaba muchos días pensando: si Dios no existe, ¿haría el bien? Y pensé muchísimo. Y después llegué a la conclusión y dije: aunque Dios no exista o Dios exista, yo voy a hacer el bien. Yo voy a vivir para hacer el bien. Por eso el que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo conocemos. Entonces, hermano, por eso yo minuciosamente he estado dedicando mi tiempo en investigar precisamente qué dice la palabra de Dios, a qué se refiere, de qué está hablando. Es muy importante porque aquí está en juego, o sea, ¿qué dice el capítulo 4:16 en el libro de 1 Timoteo? Dice, hermanos, algo muy interesante ahí. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pues la primera persona que debo salvar es mi persona. Por eso yo no me arriesgaría a decirle algo falso. Por muchos años la gente me dijo: usted es maestro. Yo dije: no, a mí me gusta gritar, a mí me gusta ser como un león enjaulado, caminar de aquí para allá, gritar. Y me gusta decirle al diablo: fuera, in the name of Jesus, Satan, get out. En dicho, Señor Jesús, me gusta orar por los enfermos, me gusta la sanidad, me gusta la conversión de las personas, me gusta. Pero ser maestro no quería hacerlo. Pero sin embargo, Dios me permitió y me llevó por ese lado y ando enseñando esto. Porque es importante, hermano, que usted se sabe cuánta gente. Hay más iglesia afuera de este templo. Afuera hay mucha iglesia, pero no están adentro. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el valor del Evangelio. No hemos captado el sentido del Evangelio. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, porque aquí está en juego nuestra salvación. Entonces, cuando yo fui confrontado en el año 87, ahí fue cuando decidí: aunque Dios no exista o Dios exista, yo voy a hacer el bien. Me determiné. Por eso tengo una filosofía: busca la verdad y cuando la encuentras, síguela. Entonces me he dedicado, me he puesto a investigar y conocer para tener fundamento bíblico, para saber qué dice la palabra de Dios, qué dice allá, qué dice acá. Porque aquí está en juego mi vida y la vida de ustedes. Por eso mis palabras, yo las tengo. Por eso el capítulo 10-19 en el libro de Proverbios dice: en las muchas palabras hay pecado. Hermano, hay que cuidarnos, hay que estar muy conscientes de lo que decimos, porque una palabra, cuando sale de esa palabra que hemos emitido, somos responsables cada uno de nosotros. Hay que tener mucho cuidado en lo que decimos. Por eso, enseñar está bajo un juicio. 1, 2, no puedo decir algo que Jesús no ha dicho. Si en este momento yo digo algo, el pastor está presente y hablo todas sus palabras de él como si él no estuviera presente, ¿qué sucedería? Yo sería un mentiroso. Si él está aquí y él ha dicho una palabra y yo tergiverso esa palabra, distorsiono esa palabra, cuando él está presente, yo tendría que ser muy sinvergüenza para cambiar y decir: él no dijo, cuando él está presente.
Entonces yo tengo que cuidarme mucho de lo que dijo Jesús, porque Él está presente aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Y es a Él que yo le voy a dar cuenta. Usted no por mí, yo por mí. Aleluya. Entonces, hermano, esto es algo muy serio. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dijo te amo, lo dijo en serio. Y cuando Dios te dijo te perdono, lo dijo en serio. Y cuando vino en serio. Y cuando murió en serio. Y cuando resucitó, murió en serio. Y cuando dice que Él, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, lo está diciendo en serio. Aleluya. Voy a pedir, creo que por momentos me voy a emocionar. Vayan un poquito de volumen para que no afecte su oído, los decibeles, por favor. Vayan un poquito y voy a elevar un poquito más mi voz, porque a veces me emociono como esto, porque siento en el espíritu decirles esto. Aleluya. Y no quiero sus tímpanos de usted, esos 9 kilómetros que están enrollados en el tímpano, porque si eso no funcionara, usted no podría diferenciar los sonidos de las cosas. Hay 9 kilómetros enrollados como un teclado en su tímpano de usted. Aleluya. Y no quiero afectar. Ahora sí, está bien. Y aún podemos, tal vez, obviar un poco el micrófono, ¿no? Muy bien, entonces vamos. Pido perdón al Espíritu Santo porque me estoy yendo, no sé si es eso lo que usted necesitaba, pero me estoy yendo por el otro lado y no estoy abocándome al mensaje. Entonces, estamos viendo que mientras yo iba meditando en este personaje, dice que son 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, cuando habla, hace unos años hice un estudio sobre el famoso bicho que está mencionado en el libro de Isaías y en el libro de Job, Leviatán. Y cuando me puse a investigar sobre el Leviatán, me llevé la sorpresa, hermano, que entre Irán, Irak, el Líbano, Turquía, Siria, Egipto, Libia, Marruecos, entienden perfectamente sobre el Leviatán. ¿Sabía eso usted? Es un bicho que está en el mar que tiene 7 cabezas. Para ellos, así como nosotros para el hichi, ¿no ve? Una sicurí, para nosotros no es nada nuevo acá. O pensar en una anguila no es nada nuevo, ¿correcto? Así también para la gente que está en el Medio Oriente, como en Israel, no es nada nuevo. Cuando el apóstol Juan estuvo en Patmos, muy cerca de Éfeso, cuando estuvo ahí, él estaba escribiendo a los israelitas, porque los israelitas podían captar y entender perfectamente. Ellos estaban relacionando este capítulo 13, verso 1, estaban relacionando a ese animal llamado Leviatán. Y hace unos 4 años atrás, hubo en el internet que detectaron por medio de satélite que había un bicho que se estaba moviendo por el continente africano. Estábamos sorprendidos porque no era el tamaño de una ballena. La ballena azul, ¿sabe cuánto de dimensión tiene? 30 metros de dimensión tiene. Es la ballena azul más grande. Y su corazón de esa ballena azul es como el autito Toyota Starlet, pequeñito. Ese tamaño de corazón tiene esa. Y por eso se cree que esa ballena azul fue la que tragó a Jonás para transportarlo. Ya estaba casi llegando a España, a Gibraltar, lo hizo volver otra vez para llevarlo a Líbano, para que pueda predicar. Entonces, por eso que este capítulo 13, para nosotros que no conocemos el Leviatán, a menos que leemos Job o leemos
Isaías y otros pasajes, recién le vamos a cantar. Pero para la gente del Medio Oriente, que ya les he mencionado, todo el Medio Oriente es perfectamente comprensible, como hablar del kitchen, como hablar de una cigüeña o una boda. Es interesante. Por eso que el apóstol Juan utiliza esta figura. Él no estaba en Israel, estaba entre Turquía, ¿sí? Y entre Turquía y también al frente Grecia. Estaba en la isla de Palma. Estaba más cerca de Turquía, pero. Entonces, acá, cuando él habla, les dice que este personaje tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y por eso les he leído el libro de Apocalipsis 17 para entender. Y no hace mucho, de repente estaba recostado y pensando, y saben una cosa, son 7 cabezas. Escucha lo que dice, 7 cabezas. Hoy en día, hermanos, hay un movimiento que se llama LGTB. Hay un movimiento que se llama Movimiento de Liberación Femenina. Y por si acaso, para su información, en el año 1980, en los Estados Unidos, este movimiento de liberación femenina quisieron cambiar la Biblia, donde dice Dios, ellos ponían diosa, o ellas, perdón, en este caso. O sea, hay tentáculos, hay fuerzas que se están levantando, y por eso dice el verso 1, que de en medio de toda esta arena del mar sale este personaje, este bicho, con 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjense bien el verso 9. El verso 9 nos dice acá algo interesante. Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces, este personaje de repente se levanta y queda pasmado Juan. Ese dicho, eso es lo que le estaba pidiendo que busquen, que la encuentren. Entonces, ahí ya podemos tener algo de idea de lo que ese personaje representa. Dice la Biblia que era un leopardo con 7 cabezas y 10 cuernos. Y el versículo nos continúa diciendo, escuche lo que dice el verso 2 adelante. Y la bestia, ahora aquí hay una palabra, bestia. Yo estaba trabajando y no me di cuenta que estaba trabajando en mi flash. Y yo lo guardé en mi flash para enseñarles una palabra que está novedosa hoy en día. ¿Sabe qué significa la palabra bestia en el idioma griego? Significa teria. ¿Y qué está pasando hoy en día entre los adolescentes? Los famosos terian. ¿Qué significa los terian? Los terian significa decadencia espiritual, confusión espiritual en los adolescentes. Pero al final les voy a decir lo oscuro que tiene este famoso movimiento de los terian. Entonces, acá la palabra en el idioma original es terio. De ahí se deriva la palabra terian, que significa bestia, significa fiera y significa animal. Son 3 significados: fiera, bestia y animal. Eso significa terio. Entonces, este personaje, hay alguien que está controlando, que hace la teología satánica, el diablo, el anticristo y el falso profeta. De repente dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Ahora, el dragón le dio su poder y su trono, ¿y qué más? Autoridad. Y grande autoridad. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas. Eso quiere decir que va a acontecer algo que va a maravillar y va a sorprender. Uno de esos tentáculos, una de esas cabezas, va a morir y va a resucitar. Y eso va a maravillar a las personas. O sea, va
sucederá un acontecimiento interesante que nos va a llamar la atención de la sociedad de esos días. Sigamos adelante. Dice, y adoraron, verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad. Ahora dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Un año tiene 12 meses. 12 por 3, 36. La mitad de un año son 6 meses. 36 más 6 son 42 meses. Entonces estamos hablando de ¿qué? De 3 años y medio. ¿Correcto? Ahora fíjate bien lo que está diciendo acá. Está diciendo que se le dio autoridad y también para que hable grandes cosas y blasfemias para actuar 42 meses. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos 42 meses? ¿Es antes de los 7 años o después de los 7 años? Es después. En el recuadro vimos hace rato que es después. O sea, los últimos 3 años y medio. Y vamos a comprobar si eso es verdad leyendo algunos versículos. Vamos al capítulo 9:27 del libro de Daniel, que alguien lea para ganar tiempo. 9:27 de Daniel, uno de ustedes por favor va quedando. Y el otro capítulo 24, versículo 15 del libro de Mateo, y luego salta al versículo 20, verso 21. A ver, ¿qué otro lea? El primero que encuentre, lea por favor. 9:27. Sí, Daniel 9:27. Y lea. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nota. Eso se cumple en 24:15 del libro de Mateo. ¿Quién lo lee? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lee el bien. Salta del verso 20-21, por favor. Orad pues que vuestra vida no sea el infierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando ha hablado desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y siguiente versículo más. El siguiente. Terminaste, por favor, continúa el otro versículo más. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Me parece? Ahora dice, orar para que vuestra huida no sea el tiempo de invierno ni el día de reposo. Pregunta, ¿nosotros, los gentiles, cumplimos eso? No. Entonces, ¿a quién está hablando ahí? A los israelitas. El capítulo 24, del verso 3 hasta el verso 28, observen ahí en su Biblia, está hablando a los israelitas. Porque del verso 29 hasta el 51 está hablando a la iglesia en su totalidad. Ya sean los mesiánicos o ya sea que nosotros los gentiles. Ahora, esto quiero decir, la pregunta de Jesús, ¿cuántos libros tenía su Biblia de Jesús? 39 libros, que es el Antiguo Testamento. ¿Correcto? Y todos los israelitas que fueron dispersados, que fueron expulsados de Israel, perseguidos, ellos se fueron con los 39 libros hasta el día de hoy. No aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Pregunta, ¿cuándo van a conocer ellos los 27 libros del Nuevo Testamento? ¿Sabe cuándo? En la tribulación. Durante el tiempo de la tribulación, ellos van a conocer. Por eso es el capítulo 24, del verso 3 al verso 28,
es para ellos. Por eso dice, orad que vuestra huida no sea en tiempo de invierno ni en día de reposo, porque habrá una gran tribulación. Entonces, Jesús les está advirtiendo ahí en el capítulo 24, el verso 10, el verso 14 no lo dice, ¿qué es el verso 14? Y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, ¿sí? Entonces vendrá el fin. ¿Correcto? Entonces, acá, hermanos, los israelitas que estábamos hace rato en el capítulo 7, del verso 4 al 9, al 8 más que todo, va sellando a los israelitas. Los gentiles no participamos ahí. Por eso que el Apocalipsis en el diagrama que estábamos viendo hace rato se divide en la iglesia del tiempo actual, los 7 años, y después el milenio, y después el estado eterno. Entonces, acá, lo que va a suceder con los israelitas es que durante el tiempo del Apocalipsis, una vez que suceda el arrebatamiento, el Espíritu Santo se va a concentrar en los israelitas. Estos 144,000 que son sellados en Apocalipsis 7, del 4 al 8, son israelitas. Están mencionando sus nombres en las dos escritos. Entonces ellos, como en el capítulo 15, ahí en Apocalipsis, también dice, vendime a la tierra. O sea, estos testigos del capítulo 11, pueden mostrar la imagen tal vez del capítulo 11, también está el hombre con su padre, ¿verdad? Ese capítulo 11 también está hablando de Jesús ocupándose de los israelitas. Pero para nosotros que somos la iglesia, nosotros que éramos ex gentiles, porque ya no somos gentiles. Gentil es aquel que no se ha convertido. Ahora nosotros somos ya parte de la nación de Israel. Somos adoptados por Jesús. Somos hijos de Dios ahora. Somos reconocidos porque hemos sido lavados de todos nuestros pecados. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Por eso el capítulo 11 y 16 de Romanos dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas restantes. Entonces nosotros ahora tenemos la ciudadanía israelita espiritualmente. Físicamente no, pero espiritualmente sí somos ahora israelitas. Lo que suceda cuando Israel está en guerra, también la iglesia está en guerra, porque la guerra de Israel con sus enemigos es la lucha del bien y del mal. Por eso que todos los acontecimientos van a terminar en Israel, porque allá se va a acabar la lucha del bien y del mal. Ahí va a terminar todo en la batalla del Armagedón, allá en Megiddo, muy cerca donde Jesús creció y se desarrolló y llegó hasta los 30 años cuando empezó su ministerio. Entonces ahora aquí hay algo muy interesante también que hay que entender. Por eso a veces estos detalles no hemos tomado en cuenta y es por eso que a veces tenemos que armar el rompecabezas. Entonces acá dice que en 42 meses se va a poner la cosa color rojo. Se va a poner fea los últimos 3 años y medio. Y aquí estamos viendo que en el diagrama que estábamos viendo hace rato, que nosotros vamos a, como iglesia gentil, vamos a llegar hasta un punto. Y les voy a demostrar casi al final de los versículos que nos menciona la Biblia. Entonces acá estamos en este libro, nos decía el verso 5, que va a actuar durante 42 meses. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Fíjate bien, blasfema contra el nombre de Dios y blasfemia contra su tabernáculo. Hermanos, se van a encontrar hoy día a pastores jóvenes que están tratando de quitar el nombre de Jehová. Se van a encontrar con eso. Me han estado llamando algunos para preguntarme el nombre de Jehová. Entonces hay una canción que la gente del interior canta. Uno de ellos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Hay otro, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, hay canciones así, y estos pastores, esta nueva generación se está levantando y está diciendo, la palabra Jehová significa destructor. Entonces ese nombre no está en la Biblia. Y si usted no conoce la Biblia, obviamente somos personas de Dios.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 y 2, dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, que nosotros no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por escritos, ni por espíritu, por nada. Si nosotros ahora estamos acá, debemos depender absolutamente de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, estos personajes, ahora, el nombre de el tetragrama del nombre de Dios es WH y YH. Eso en la escritura hebrea, antes, ¿por qué se lee el hebreo del lado derecho al izquierdo, como el idioma árabe del derecho al izquierdo? Los chinos de arriba abajo y nosotros de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en aquellos años, o sea, ellos escribían en piedra sus escrituras. Entonces, por eso usaban el cincel y el martillo. Por eso se lee de derecho a izquierdo. Y ahí no utilizaron, solamente usaron consonantes, no vocales. Es por eso que el nombre en el capítulo 3:13 al verso 15 en el libro de Éxodo, si está anotado, anótelo por favor, ahí usted va a encontrar cuando Dios se le presenta a Moisés, porque Moisés le pregunta y dice, si la gente me pregunta, ¿quién te ha enviado? ¿Qué les voy a decir? Y entonces ahí Dios le dice, yo soy el que soy de mí. Con ese nombre se me recordará por todas las generaciones. Ahí ese yo soy significa YH y WH. Sí, entonces el nombre, ese nombre, la pronunciación correcta en el idioma hebreo es Yorhei Padre. Pero los masoretas, que eran judíos también, traductores del idioma hebreo y griego al griego, sí, al griego, del Antiguo Testamento al griego, y también del griego a mantenido el griego, ellos, los masoretas, le pusieron vocales a esas 4 consonantes. Y es por eso que encontraron la palabra Yahvé y la siguiente palabra Jehová. En esta versión Reina Valera, en el año 1500, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos tradujeron del griego al castellano, no al español, sino al castellano, le pusieron el nombre de Jehová. Y por eso nosotros leemos con el nombre de Jehová. Pero el nombre original que los israelitas no quieren pronunciar por ningún motivo, la palabra Yorhei, ellos pronuncian Hashem o Adonai. Prefieren decir Hashem o Adonai, porque en el capítulo 6, del verso 1 al verso 8, en el libro de Isaías, cuando Isaías ve la visión, dice, yo soy hombre que vivo en medio de una sociedad que habla malas palabras, no soy digno de ver lo que estoy viendo. Estoy viendo a Dios sentado